Hola chicos, bienvenidos un día más, una semana más, esto es Physiolution y hoy vengo a grabar un vídeo porque estoy muy emocionado, muy emocionado. Sabéis que tenemos este nuevo plató que hemos hecho para generar mucho contenido, vamos a hacer ejercicios, estiramientos, un poco de todo, pero el otro día se me rompió la camilla y justamente hablando con nuestros amigos de Fisaude me vieron muy triste y me dijeron: Víctor, no te preocupes, porque te voy a mandar un regalo a casa. Y me han traído este regalo que tenéis aquí. ¿Queréis ver lo que es? Pues vamos a verlo. Estoy emocionado. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Bueno, señores, una camilla, efectivamente. Es una camilla, pero ya veis lo que pone aquí, Nagura. Nagura es una marca que hace camillas, yo diría que son del top 5 a nivel internacional. Hacen unas camillas que es una auténtica barbaridad. Esto es una camilla de gama alta, con la que muchos fisios sueñan y que muchas veces no pueden llegar a tener, porque créanme, es una camilla de una calidad exquisita, muy cara, y que os voy a enseñar el unboxing de cómo pues cómo abro este pedazo de juguete que nos han mandado nuestros queridos amigos de Fisaude. Vamos a ello. Ay, ¿por dónde empiezo? Venga, va. A por ello. La primera camilla que tuve fue una camilla de 200 euros que compartía con mi hermano. Y era portátil. Y claro, pues esas camillas acaban cayéndose y rompiéndose al final, o sea, no hay otra, ¿no? Llega un momento en el que no aguantan más, ¿no? La segunda camilla que tuve fue una camilla hidráulica, que también compartía con Daniel, con mi hermano, en la primera clínica que tuvimos. La segunda fue eléctrica, la tercera fue eléctrica calefactable. Y esta es mi cuarta camilla, que estoy tremendamente emocionado. Bueno, vamos a ver. Vamos por aquí. Espero que se esté viendo bien el vídeo. He hecho un plano ahí en el que se me corta la cabeza si me levanto, pero bueno, lo importante es esto. Qué maravilla, chicos, qué maravilla. Toma ya. Toma ya. Bueno, las camillas Swap Physio son una auténtica barbaridad de buenas. Tienen que montarse, la vamos a montar, la vamos a ver, pero vamos, es una preciosidad de camilla, la vais a ver, es alucinante. Tiene paneles intercambiables, tiene un acabado precioso, tiene altavoz para poner música, es una pasada, es una pasada. Vamos a seguir viendo qué nos ponen por aquí y vamos a seguir abriendo. Vamos a abrirla como un melón. Bueno, ya la estáis viendo por aquí. Vamos a quitar esto. Que me mato. Qué pedazos de tratamientos vamos a hacer en esta camilla, chicos. Qué maravilla. Mirad qué preciosidad. Mirad qué preciosidad. En serio, chicos, estoy tremendamente nervioso. Buah, qué calidad, chicos. ¿Cómo me gustaría que estuvieseis aquí para poder tocar esto? Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Mirad qué preciosidad de camilla.
exquisita. 1, 2, 3, 4, 5 cuerpos. Qué auténtica pasada. Aquí vienen los cables y todo, que luego me tendré que meter con ello para montar bien. Vamos a sacar esto de aquí en medio para que podáis apreciarla bien. Qué... No voy a decir palabrotas. Qué maravilla, chicos. Esto es una auténtica gozada de camilla. Fíjate qué calidad es. No quiero ni mancharla. Es eléctrica, por supuestísimo. Aquí está el cable. Vamos a ver si no cuesta mucho que nos haga caso. La subimos y la bajamos un poco, ¿no? Qué maravilla, chicos. Estos paneles de aquí son intercambiables y también tiene una luz LED ahí abajo. Y luego lo del altavoz tiene que estar allí, que vendrá allí montado y tendremos que echarle un vistazo. Vamos a enchufarla. Aquí tenemos los paneles intercambiables. Esto os va a parecer una tontería, pero esto es como si pudieses pintar pues tu despacho o tu coche de diferentes colores. Entonces estos paneles se pueden intercambiar aquí abajo y le damos pues otro rollo, otro color. Le damos color a la vida, qué necesario, de verdad, el color en la vida. Abrirlo despacito, sin prisa pero sin pausa. Sigo muy emocionado, en serio, chicos, que una empresa crea en el proyecto que hemos hecho y que nos haya dado apoyo desde el principio y que tú le cuentes pues una anécdota, ¿no?, de cómo la camilla se me rompió el otro día y reaccionen de esta manera es de aplaudir, porque te sientes apoyado y eso es muy importante para seguir trabajando, intentando, pues eso, generar contenido. Mirad qué bonito este panel amarillo, precioso, súper chulo, que lo puedes poner, fíjate qué fosforito más bonito. Que no sé, lo iremos poniendo. Lo puedes intercambiar en estos paneles que hay aquí. A mí me gusta mucho la madera, con la que trae. Con la de serie me gusta. Pero se lo puedes poner así, haciendo que tu camilla, pues bueno, pues cambie. Entonces, una auténtica pasada. Así que voy a seguir trasteando y voy a enseñaros por lo menos cómo se mueve un poco la camilla, ¿no? Viendo el tutorial. Parece una nave espacial. Qué pasada de camilla. Y aquí tenemos algo muy especial. El altavoz Bluetooth que va ahí debajo. Y aquí las llaves de la moto. Está en off. Vaya. Se me ha caído la llave. A ver cómo la cojo ahora. Segundo intento. Oh, estos pedales son para poder mover la camilla en altura. Voy a dejar de cortarme la cabeza ya. Ahora mejor. Arriba y abajo. Hacia allá, sube. Hacia acá, baja. Mando, 4 mandos. Izquierda, derecha. Qué barbaridad de calidad tiene esto, chicos. A ver hasta dónde sube. Qué bonita es. No se oye el motor cuando sube. Es una gozada. Desde aquí también se puede controlar la altura. Qué bueno. 5 puntos de control abajo y un sexto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Para tratar hipercifosis y tratar patologías lumbares. ¡Qué maravilla!
No sabía que traía este motor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hoy la estrenamos en el directo. Esto, claro, irá en diferido, ¿no? Lo que estáis viendo. Pero hoy, miércoles, hay directo de masaje. Y se va a sacar esta camilla. ¡Oh! Tenemos la luz. Tenemos la luz. Perfecto. Qué bonita está así. No sé si ponerle esto. No sé. ¿Vosotros qué haríais? Amarillo. Muy bonito. Fijaros qué pasada. O maderita. Mucha maderita aquí, ¿no? Bueno, ya le daremos el cambio. Vamos a dejar las planchas por aquí y vamos a seguir investigando nuestra camilla. Vale, esta es la palanca. Y aquí entiendo que va el altavoz Bluetooth. Tiene un sistema para abrir los brazos que es una auténtica pasada. Lo empujas el brazo hacia abajo y se bajan los dos y se suben los dos. Con un mecanismo aquí que es precioso. 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 Esto se tiene que mover de esta manera. Y veremos hasta dónde llega. Vale, tenemos este movimiento también. Se sale de la camilla. Vamos a bajarla un poquito hacia abajo. Esta camilla es una barbaridad porque puedes sentar al paciente para hacer tratamientos de pie. Es una auténtica maravilla el tener esta posibilidad. No llega a los 90 grados del todo, pero son suficientes del todo. Y también algún compañero que está haciendo pues ahora suelo pélvico me comentaba que esto es un camillón para hacer trabajos de suelo pélvico aquí. Pero vamos, pones una pierna, le tratas, esto es una maravilla. Súper cómodo, la piel es buenísima, es buenísima. Esto tiene una resistencia y una calidad del tacto que es bestial. Más cosas. Esto, pues son básicamente las ruedas. Las ruedas. Así que deberíamos de moverlo para quitar el cartón. Así que bueno, vamos a ver si no nos hacemos pupa. Porque pesa mucho. El embalaje eran 138 kilos. Hemos necesitado 3 personas para meterla en el plató. Las camillas suelen ser pesadas, y más si tienen motores eléctricos. Las hidráulicas son un poco más livianas, y luego pues están las metálicas, las de madera o directamente las portátiles. Esto es una maravilla. Les vamos a pedir a los chicos de Nagura que nos manden más camillas de vez en cuando. Vale, vamos a desenchufarla un segundo y vamos a empujarla hacia afuera. Nagura, Nagura. Vamos a bajar esto para no liarla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Vámonos. Ahí la tenemos. Ahí va el altavoz, tú, que sale volando. Aquí tenemos el camillote, chicos, para poner el papel, para descalzarla. Como siempre, el susto del golpe. Eso deberían de trabajarlo. No conozco camilla que no lo haga, meter ese leñazo cuando se descalza. Pues en resumen, aquí tenemos un pedazo de camilla firma Nagura gracias a Fisaude. Ofrece 6 controles de altura alrededor de la camilla, muy cómodos y bien pensados. Es una camilla de 5 secciones o cuerpos tremendamente bien acabada.
La camilla está preparada con 5 secciones y 2 motores que regulan la altura de la camilla. Mediante el sistema Spaceball, las posiciones de Trendelenburg o inclinado y flexión lumbar. Con los reposabrazos Twin Lift, estar cómodo es fácil. Además, el propio paciente puede ajustar su postura ideal. ¿Cómo te quedas? Así se asegura reducir la tensión y mejorar la posición de hombros y espalda. Esto me parece una chulada. Gracias al motor eléctrico podemos variar la angulación lumbar, que esto asegura la confortabilidad del paciente 100%. El tapizado es una pasada. Nagura Skin es un acabado vinílico de alta calidad que nos asegura resistencia y durabilidad premium. Cosas que me chiflan de esta camilla. Rebosa estabilidad, además de tener un diseño precioso. Poder cambiar los paneles de colores y la luz LED le dan un toque de glamour a todo esto. En resumen, una camilla top que recomiendo sí o sí. Gracias Fisaude de corazón. Un beso, amigos de Nagura. Para aliviar vuestro dolor de tobillo. Uno de los factores que puede hacer que tengamos más prevalencia es la inestabilidad de tobillo. Para ello vamos a entrenar la propiocepción, es el control sobre escucha que flipas. sobre los tendones Y esto va aquí. Uno de los factores que puede hacer que tengamos más prevalencia para mantener el equilibrio. Para hacer el ejercicio lo que vamos a hacer es simplemente... Chicos, aquí tenemos el pedazo de camillote. Impresionante, como os digo. Vamos a hacer aquí unos tratamientos exquisitos. Quiero agradecer a Nagura y quiero agradecer sobre todo a Fisaude, a Jorge, a José, a todo el mundo del equipo que hace posible que, bueno, pues que este regalo haya podido ser. Lo vamos a disfrutar muchísimo y le vamos a dar mucha caña. Un besito y hasta la curación y más allá.